Chicos, chicas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Tweetcamp. Esta vez estamos con nuestro 20º personaje político. Bienvenido Paco Moncayo a este espacio, Hablemos la Plena Pegaful. Bienvenidos ustedes también, chicos y chicas. Iniciamos ya a receptar todas sus preguntas e inquietudes. Agradecemos la presencia del candidato a la asamblea, Paco Moncayo. Le vamos a pedir a Paco que se presente, que nos dé un saludo a todos los jóvenes que le estamos escuchando en esta tarde y pues nuevamente hacer la invitación a los jóvenes para que inicien con las preguntas. Agradecemos también a los jóvenes que ya nos han hecho llegar las preguntas para Paco Moncayo y pues Paco, te doy la palabra. Muchas gracias, un gusto estar contigo, estar con ustedes y estar con la audiencia. Para mí es un gusto estar con los jóvenes, escuchar sus propuestas. Para Ruptura 25 la campaña es pedagógica. Hemos ido de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, hablando con la gente, escuchando sus problemas, aprendiendo de ellos y también expresando nuestra postura frente a los grandes problemas, los problemas del país, las posibles soluciones. De modo que pedagogía en doble sentido, porque también esperamos que así los electores puedan escoger a conciencia a quienes envían a la Asamblea y a la Presidencia para gobernarlos y representarlos. Precisamente, Paco, esa es la idea también de esta campaña, lograr un voto responsable, un voto con reflexión de por medio. Y una de las preguntas que nos han hecho llegar los jóvenes, Paco, es conocer qué propuestas específicas tiene Paco Moncayo para trabajar con las juventudes. Bueno, la verdad es que nosotros en Ruptura 25 tenemos una propuesta global para la gente joven. Podemos hablar en varios aspectos. Nos preocupa muchísimo el tema de educación. Nos preocupa que haya 5.700.000 ecuatorianos que no terminaron sus estudios. Nos preocupa muchísimo que el 80% de los jóvenes que no lograron ingresar a la universidad vengan desde la educación pública. Nos preocupa muchísimo que con la dictadura de esta secretaría que rige hoy la educación superior se quiera obligar a los jóvenes a seguir carreras para las que no tienen vocación y que vayan a estudiar a sitios lejanos cuando no tienen la capacidad de financiarse esa estadía tan lejos. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en el sistema educativo nacional. Nos preocupa que a lo mejor seguimos experimentando. Teníamos un bachillerato que en los 3 últimos años ya observaba las diferencias que existen entre los seres humanos y orientaba en este ciclo diversificado y el trabajo a las aptitudes de cada uno de los sectores, de los jóvenes. Ahora estamos otra vez en un bachillerato único. Todo esto nos preocupa esos exámenes que sobre 1000 puntos se plantean los jóvenes y solo los mejor puntuados pueden escoger su carrera. Tenemos preocupaciones entonces sobre el empleo. 50% de los jóvenes del Ecuador están bajo el nivel de pobreza. Con estas regulaciones que hicieron para que no haya trabajo parcial, los jóvenes han tenido que decidir entre dejar de trabajar o dejar de estudiar, y lo que han hecho es dejar de estudiar, porque son de familias pobres que no pueden sustentarles mientras estudian. Entonces tenemos una propuesta importante en cuanto a trabajo, en cuanto a educación, que nos parece importantísimo para que lo conozcan los jóvenes. Cuéntanos, Paco, otra de las preguntas que hemos recibido es ¿cómo los jóvenes podemos tener una educación superior de calidad y con fácil acceso? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, hay varios temas. En primer lugar, en Ruptura 25 hablamos de una misma línea de partida. Hablamos de que la educación inicial es la etapa más importante en el sistema educativo, que hay que revisar la educación básica y el bachillerato, porque no pueden estar, por supuesto, orientados solamente a la educación superior. Nosotros proponemos que haya un sistema mediante el cual estos jóvenes puedan ir optando gradualmente por títulos cada vez más altos sobre la base de estudios más complejos. Esto quiere decir que un ingeniero, por ejemplo, cuando se gradúa, no tiene por qué ser un filósofo de las matemáticas. Si va a estar
del residente de obra dirigiendo en una casa o en un edificio la colocación de los materiales. Entonces, es necesario un sistema gradual en el que el empleo venga lo más pronto posible. Si tú te gradúas en una ingeniería que te permite hacer eso básico, que en definitiva tratas de hacer, has estudiado cálculo en las más altas esferas y posiblemente después de 20 años recién te contratarán para que calcules un edificio. Toda la idea es la gradualidad en los estudios que permite que la gente pueda ir trabajando y se quede donde se sienta cómodo. Si yo me siento cómodo como ingeniero haciendo estas tareas básicas de la ingeniería, ahí me quedo. Si quiero llegar a ser doctor, PhD en ingeniería, pues entonces sigo estudiando cada uno de los niveles. Ese es un tema muy importante en cuanto a la educación superior. Pero vuelvo a decir, ¿de qué sirve tener la mejor educación superior si no tenemos una buena educación básica? No podemos resolver el momento de ingresar a la educación superior todos los defectos que viene arrastrando la educación a lo largo de la vida de los jóvenes. Los jóvenes están siendo castigados y ellos no tienen la culpa cuando ahora no pueden ingresar a la educación superior. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿Tiene el joven? ¿Habrá jóvenes ociosos que no estudiaron, que no se preocuparon, que no se dedicaron? Sí, pero serán eso del 80%. ¿Cuánta culpa tienen esos ministros y ministras de educación que lo han tenido reinventando la educación cada vez que ingresa un nuevo presidente para no llegar nunca a experimentar totalmente, evaluar totalmente un sistema antes de cambiarlo? No tendrán la culpa esos partidos políticos infiltrados en la educación que no han permitido que ésta se desarrolle bien. No tendrán la culpa esos directivos de los institutos educativos e inclusive algunos maestros. Entonces el joven termina pagando los platos rotos de un sistema ineficiente. ¿Será entonces la falta de oportunidades? A mi juicio, lo esencial de nuestra propuesta, una sola línea. Voy a decir qué significa eso. El niño que nace en una choza, en un páramo, en la provincia de Chimborazo, ¿en qué condiciones nace? ¿Qué educación inicial tiene? ¿Qué escuela después va a tener? Porque el hecho de que se hayan hecho unas escuelas y colegios del milenio apenas 18, no cambia. En todo el Ecuador. En todo el Ecuador. Apenas 18, no cambia en nada. En Ruptura decimos, necesitamos una pedagogía del milenio, un sistema educativo del milenio, no 18 escuelas y colegios del milenio. Bueno, va a estar en una escuela unidocente. La alimentación que tiene en ese entorno es deficiente. ¿Cómo le podemos exigir a ese niño campesino, en muchos casos indígena, lo mismo que aquel que, estando en el 20% más rico de la sociedad, tiene, porque lo puede pagar, y los traen más en la cúpula, mandan a los hijos de educarse en el exterior? ¿Dónde está la línea? Entonces no se trata de tener unos 4 PhDs inspirados, sino de tener una sociedad educada, una sociedad que sea capaz de enfrentar la vida, enfrentar soluciones sin tutorías ni del Estado ni de nadie, sino por sus propias capacidades. Esa es nuestra propuesta en cuanto al campo educativo. Ahora, esto también vale la pena decir, ¿no? El joven necesita tiempo para estudiar, tiempo para trabajar, tiempo para divertirse. Su tiempo libre. Su tiempo libre. Nosotros decimos, como Ruptura, una propuesta a todas las empresas que generen empleo juvenil, vamos a pagar como Estado. Eso no es subvención en la gasolina, ¿no? Que quien tiene un Mercedes-Benz está siendo subvencionado para seguir usando ese vehículo. Vamos a pagar a esa empresa, vamos a asumir como Estado el aporte al IES. Y en un sistema de aprendizaje, porque universidad y fábrica, universidad y empresa tienen que trabajar juntas. Cuando sean programas de aprendizaje que le permitan a ese joven después salir y poner su propia empresa, de buscar empleo, ser un empleador. Esto lo hicimos en Quito en mi gestión,
como alcalde, la factoría del conocimiento, todo lo que hizo con Quito, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, la idea es cómo asumimos la participación público-privada para generar empleos para los jóvenes, cómo cambiamos la ley para que el tiempo parcial no quede fuera de la capacidad de aplicárselo en caso del empleo joven, cómo tener empleo joven que no expulse el empleo de adultos, porque también podría ser trágico, ¿no es cierto?, que le empleen al hijo y le voten al papá, porque normalmente se piensa que cuesta menos la persona joven que la persona que tiene más años de servicio en cualquier empresa. En fin, son las cosas de las que hablamos con los jóvenes, hablamos de los jóvenes por lo que les hemos oído a ellos decir. Y nosotros los jóvenes urbanos deberíamos pensar en lo compleja que es la vida de los jóvenes en la periferia, los jóvenes de la Amazonía, los jóvenes de la zona rural, esos jóvenes que hoy están haciendo minería en la provincia de Zamora, minería, y que trabajan en condiciones de tanto peligro, o en Ponce Enrique, lo que acaba de pasar en Villarrica. Nos decía un joven en el Tena, ¿no? O sea, mire, a Norma y a mí que andamos juntos haciendo esta campaña. O sea, ¿cómo es posible? Primero yo quería ser médica, la joven decía. Yo quería ser médica desde bobita, jugaba con que di mi examen, he sacado 850 puntos y ahora me mandan a estudiar algo que no tengo vocación. ¿Por qué quiere el Estado meterse en mi vida? ¿Por qué no me facilitan que yo me realice como persona en lo que a mí me gusta hacer? Otro joven decía, mire, yo soy hijo único, mi madre depende de mis cuidados. Ahora me dicen que voy a estudiar desde Lobamba la carrera que me ordena el Estado y en el lugar. Dice, yo no tengo cómo dejarle a mi madre sola, ni tampoco puedo pagarme mi estadía en Lobamba. Y otros jóvenes dicen, claro, en Quito, si usted vive en Machachi, agarra un bus y aunque sea largo y tedioso llega a la universidad. Aquí detrás Putucú, ¿cómo va a llegar a la única universidad que dice el gobierno que va a ser, que es en el Tena? Si solo se puede viajar en avioneta, en río o en pica. ¿Dónde está la solución? Tiene que ser un sistema de educación superior propio para la Amazonía, ¿no es cierto? Todos estos temas los jóvenes tienen que reflexionar. Este es un país diverso, hay jóvenes y jóvenes, y debemos procurar, por supuesto, atender a esta población tan grande y que además hoy ya tiene responsabilidades políticas y que hoy va a ir a votar, esperemos que lo hagan todos, que voten por las mejores propuestas. Paco, nos llega otra pregunta y nos dice, Paco Moncayo, ¿los jóvenes somos parte de la democracia? ¿Cómo miras la participación juvenil? Bueno, la participación está en este país secuestrada. Es bueno recordar algunas cosas solo para que queden sentadas las razones de mi discurso. Cuando asumí la alcaldía de Quito, la primera ordenanza que dimos fue la de participación ciudadana, pero una participación autónoma. Jamás el municipio creó organismos para que regulen, administren la participación ciudadana. Hoy tenemos una participación ciudadana secuestrada por poder. Ya no es participación ciudadana, es otra oficina adscrita a Carón de Fe. Entonces, yo planteo y digo, hay que devolverle a la ciudadanía su revolución. Porque si hablamos de una revolución ciudadana y que los ciudadanos van a ser los protagonistas, que los ciudadanos quieren ser actores de primer orden en la política, ¿dónde está la opción de participar si está secuestrada la participación a través de un consejo de participación ciudadana y además control que no ha hecho ninguno hasta ahora? Bueno, ahora los jóvenes. Este es un punto que yo debo conversarlo con mucha franqueza con los jóvenes. Cuando vamos a los barrios, íbamos a los barrios, veía que para la minga, para el trabajo, para el debate, para la discusión, la mayor parte de gente era adulta y adultos mayores. Los jóvenes no se incorporaban a la política.
Porque la política no solo es ser candidatos a asambleístas o candidatos a la junta parroquial. Hay que hacer política en el barrio, política en la ciudad, pero con participación en las instancias ciudadanas. Y por supuesto hay que hacer política también para llegar a través del voto y de las elecciones a los cargos públicos. Los jóvenes tienen que hacer política en las universidades. Hoy estamos hablando de una universidad que está controlada desde el poder. No digo la politiquería, ¿no es cierto?, que en algunos casos dañó la vida universitaria. Yo soy doctor en ciencias internacionales. Yo estuve 4 años en la Universidad Central, en el Instituto de Ciencias Internacionales, para poder tener mi doctorado. Escribí 2 libros, o sea, yo no digo sobre la vida universitaria sin haberla vivido. Entonces, si no puede haber otro espacio más político que la universidad. Ahora quieren vernos, ¿no?, unas personas casi neutras en la política, que vayamos a estudiar y que demos buenos exámenes. Si no hacemos política en la universidad, no tenemos la primera gran escuela de hacer política. Entonces los jóvenes deben participar en la política en los barrios, deben haber colectivos de jóvenes, deben participar en la política ya en los colegios. No es malo participar en política en los colegios, o sea, satanizado la participación de los jóvenes. Ahora en los colegios mismo, poco a poco va desapareciendo de los consejos estudiantiles, de la participación en el debate de los temas, los padres de familia, los jóvenes, el barrio, y comienza a ser todo bajo regulación del Estado. El Estado piensa por nosotros, el Estado se preocupa por nosotros, el Estado nos dice cuándo debemos tomar cerveza, cuándo no debemos tomar cerveza. Entonces hay que rescatar para los jóvenes la capacidad de autorregular sus vidas, porque son suficientemente capaces de hacerlo, y crear oportunidades lo más amplias para que puedan trabajar, divertirse, estudiar, y para que sean pues el motor del progreso del país. Precisamente, Paco, un poco lo que tú hablabas es vivir y hacer democracia de nuestra cotidianidad, es decir, desde nuestros diferentes ámbitos de acción, vivir en democracia, participar desde que tomas el bus hasta que llegas a la universidad, en todo momento, ¿no es cierto? Entonces ese es precisamente uno de nuestros mensajes, cómo tú haces democracia desde que te despiertas hasta que te acuestas, y es precisamente participando, interesándote en toda la toma de decisiones, etc. Paco Moncayo nos preguntan, ¿qué le incentivó a Paco Moncayo a iniciar su vida política? Bueno, cuando salí del ejército, el doctor Borja, yo estaba ya listo para comenzar la vida académica, tanto en la Universidad Andina como en la Flaxo. Estaba registrado en ambas universidades. Pero el doctor Borja vino y me dijo: vea, general, en este país no crea que abundan los líderes, que sobran los líderes. Usted no puede ir a refundirse en la cátedra, por linda que sea. Y él fue el que me propuso participar en política. Y con el Partido Izquierda Democrática fui alcalde 2 veces. Ahora, ustedes también, muchos me dicen: ¿y qué hace Paco Moncayo con Ruptura? Entonces yo les digo, porque Ruptura es de izquierda moderna, porque yo comparto los principios ideológicos de Ruptura, pero además porque es gente decente. Yo no podría hacer política con pícaros al lado, ¿no es cierto? Yo disfruto haciendo política con Norma Rey, con la María Paula, con el Juan Sebastián Morán, bueno, con esta gente noble y decente. ¿Y saben por qué también decidí estar con Ruptura? Bueno, porque ya en la asamblea trabajamos con la Betty Amores, con la María Paula, en los mismos temas, con los mismos principios. Pero ¿saben por qué además? Porque fueron valientes. Porque en esta época pragmática nadie deja votando el gobierno. Nadie deja votando ministerios, subsecretarías, gobernaciones. Y estos jóvenes lo hicieron. Lo hicieron cuando vieron que el presidente dijo: le meto la mano a la justicia. Se salió del proyecto que ellos respaldaron desde un principio y dijeron: eso es valor cívico. Ahí se quedan los sueldos, los vehículos, y vamos solos con nuestra propuesta, porque no podemos cambiar la propuesta a cambio de canonjía. Paco, tenemos 2 preguntas similares, las vamos
a unir un poquito. Por un lado nos dicen, ¿qué elementos crees tú que debe contener la ley de educación para garantizar la libertad de expresión e información? Y respecto a lo que tú decías, nos dicen, ¿cómo cree que se van a restablecer estas libertades que comenta? La verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad, generación tras generación hemos luchado por nuestra libertad. Y hay unos reflujos, pero esos reflujos, aunque dolorosos, son transitorios. Desde que se logró superar la etapa feudal, la servidumbre, cuando la burguesía logró la Revolución Francesa, la Revolución Americana, avanzamos enormemente en libertad. Igualdad, libertad y confraternidad siguen siendo una consigna útil para el siglo XXI. Pero vemos que a pesar de sus avances, a pesar del pensamiento ilustrado, hubo retrocesos, ¿no? La culta Alemania cayó en manos de un monstruo como Hitler. Italia cayó en manos de un Mussolini, España de un Franco, Chile de un Pinochet. Y claro, ahí viene la pregunta. Claro que hicieron carreteras Mussolini, unos túneles fantásticos, unas carreteras magníficas, pero no se compensa con carreteras, ni con dádivas, ni con bonos, ni con subsidios, la pérdida del mínimo espacio de libertad. ¿Cómo se recupera? Siempre en la historia la recuperan los pueblos. No la recupera tampoco ningún líder iluminado, claro que se necesitan liderazgos para luchar en contra de toda forma de arbitrariedad. Pero la lucha por las libertades tiene que entenderse en los aspectos más amplios, ¿no? Porque la libertad no solamente es poder hacer lo que uno desee, tener las garantías políticas. Uno no es libre si es pobre, uno no es libre si no tiene empleo, porque hay que liberarse también de esas necesidades que atormentan la vida. En nuestro caso, estamos diciéndolo, ¿no? Con estudios de la CEPAL, al 50% de los jóvenes ecuatorianos. Tenemos que cambiar algunas leyes, hay que cambiar esa ley de educación superior. Yo trabajé arduamente en la ley de educación superior. Logramos acuerdos con los rectores, con los estudiantes, con los empleados, con los profesores, con los trabajadores. Hicimos una buena ley. Fue al Ejecutivo, la vetó, disque parcialmente, mandó otra ley completamente distinta, atentatoria en contra de las autonomías. ¿Que acaso la autonomía le ha regalado a alguien a la universidad? También ha sido fruto de luchas de décadas de los propios estudiantes, profesores y la gente progresista de los países. En fin, hay que defender las libertades, hay que defender la libertad de cátedra, hay que defender la autonomía de las universidades, porque sin eso perdemos nuestra condición de seres humanos. La libertad es para el ser humano como el oxígeno. Igual que tú no puedes vivir sin oxígeno, tampoco vives la plenitud si no vives la libertad. Nos hacen llegar otra pregunta y nos dicen, ¿cómo miras tú el tema de que para ser un político se necesita únicamente ser bachiller? O no necesariamente, pero cuando queremos acceder a un cargo público tenemos que tener todos los títulos posibles. La verdad es que es una falla del sistema. Si hubiese un buen sistema de partidos políticos, entonces tú para acceder a un cargo de elección popular tienes que haber cumplido muchos requisitos. Si hay un partido político en el que se forman líderes, en el que se educa, en el que se prepara a quienes van a ir a ocupar los cargos. Si tú cuando haces política comienzas de la junta parroquial, sigues en el municipio, vas a la prefectura, como es de un partido organizado en Europa, y llegas, o en México también, ¿no? Donde no hay reelección, pero los políticos hacen una carrera. Entonces, no pasa lo de ahora. Yo les voy a decir con toda franqueza, ¿por qué buscan personas famosas, grandes artistas, grandes deportistas, los movimientos y partidos políticos? Porque no son tales, no son partidos, no son movimientos. No todos buscan a alguien que patee bonito la pelota o que baile bonito. Y ellos
Culpables entonces, culpables los propios partidos y movimientos. Después los que aceptan. Si a mí me dicen que entro a un quirófano a operar, digo no, pues también son culpables los que aceptan, pero además después estar calentando el puesto no hace sentido nunca. Y también somos culpables los que votamos. ¿Por qué no elegimos bien? ¿Por qué votamos a marido y mujer, a papá e hija? Es un tema que hay que cambiar también. El nepotismo en las listas. Bien. Entonces, los requisitos deben existir y existirían si hubiese una carrera política y si hubiesen partidos y movimientos políticos serios. Paco Moncayo, ahora que estamos en esta campaña digital, queremos conocer cómo Paco Moncayo maneja su campaña electoral a través de las redes sociales, la cyberpolítica, los jóvenes y los candidatos en este proceso electoral. ¿Es posible? ¿Es un nuevo espacio? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que yo he sido un apegado a la tecnología desde muchos años atrás. ¿Cómo le va a Paco con el Facebook, con el Twitter? A mí me decían aquí me decían el ciberalcalde, se lo recordarán, pues, ¿no? Yo tuve una computadora en 1982 y desde ese día soy libre. Los libros que escribí a partir de entonces los escribí yo sin secretarias, porque antes uno tenía que escribir en la máquina, dar a un experto en mecanografía, en fin. Tengo las cuentas en Facebook, en Twitter, tenemos como movimiento también un blog, y me muevo con relativa, ¿cómo te puedo decir? No soy un adicto. Lo uso con prudencia y lo uso con respeto. No siempre tú recibes respeto, porque también, y sobre todo en las campañas políticas, hay que ser muy tinoso en usar estos medios, porque hay gente que está pagada por el poder a tiempo completo para buscarte bronca, para insultarte. Y uno tiene que tener por lo mismo prudencia en el uso de estos medios. Son indispensables. Voy a decirles, jóvenes, desde que tenemos estas redes, las tiranías se vuelven casi imposibles. Porque ya no te pueden frenar la capacidad de comunicarte. Ahora, tu libertad de comunicarte es muy difícil que te pongan trabas, ¿no es cierto? Inclusive en la ley de educación propuesta por el gobierno, no se atrevieron, aunque insinuaron al inicio, a ponerle también regulaciones a las redes. Creo que es un gran espacio de libertad, pero debe ser un gran espacio también de responsabilidad. Vamos culminando con esta entrevista, Paco, pero queremos responder unas últimas inquietudes de las y los jóvenes, y nos dicen: ¿cómo mira Paco Moncayo a las minorías como son la comunidad LGBTI? La primera ciudad en el Ecuador, creo que hasta ahora es la última, que tuvo una ordenanza defendiendo los derechos de los grupos LGBTI fue la municipalidad en la época de Paco Moncayo, con la Margarita Carranco, que era la concejala que presidía esa mesa. Yo soy parte ahora en la Asamblea de la mesa parlamentaria de protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y de la equidad de género. Entonces, yo soy un apasionado luchador en contra de toda forma de discriminación. Respeto, y como ustedes saben, en nuestras listas, no por ser trans, sino porque tiene todas las capacidades de ser un excelente legislador, tenemos una compañera en las listas. Entonces, toda forma de discriminación debe ser suprimida. Nadie se puede meter en la vida de la gente, ni el Estado, a mi juicio. Creo que ya se acabó estos mitos que están siendo superados y que pronto serán superados en el mundo entero. Por lo menos planteamos nosotros que no nos cerremos a debatir. No nos cerremos a debatir todos los temas. Yo he defendido en mi mesa y en cada debate
los derechos de todas las personas, sin diferenciar raza, religión, sexo, género, porque creo que solamente así se puede vivir con una cultura de paz, sin oprimir ni ser oprimidos. Paco Moncayo, otro de los temas muy convocantes, muy preocupantes para las juventudes es el tema de la seguridad ciudadana. Desde tu accionar como asambleísta, ¿cómo vamos a mejorar esta situación para el bien, por el pro de las juventudes? Bueno, la verdad es que yo sé de este tema. Cuando fui alcalde sufrí de ese tema. Viajé a conocer cómo resolvían los asuntos en Cali, en Bogotá, en Medellín, que en esa época estaban convulsionadas. Discutí largamente con Antanas Mocus, que fue un inspirador de una forma distinta de la seguridad. Yo presenté ya un proyecto, 2 años hace, de ley de seguridad ciudadana, que porque fue presentado por alguien de la oposición, hasta ahora no lo ha tramitado. ¿Cómo vemos nosotros la seguridad? Para nosotros la seguridad no es simplemente tener policías, tener código penal, tener jueces, tener cárceles, tener fiscales. Creemos en las comunidades seguras. Creemos que hay que erradicar toda forma de violencia. En Ruptura pensamos que hogares donde papá le pega a la mamá y papá y mamá le pegan a los hijos son la primera escuela de la violencia, porque la violencia se aprende. Creemos que si esos niños van después a la escuela y la maestra les pega, están interiorizando que la violencia es una forma normal de resolver conflictos. Y por lo tanto reproducen, y reproducen esos patrones en su adultez. Nosotros pensamos en comunidades seguras, en cultura de paz. Pensamos en que la seguridad es una gran mina de todos los niveles de gobierno, de todas las funciones, pero especialmente en la sociedad. Sabemos que hay muchas violencias, que no puede haber una receta para todas las violencias, como no hay una receta para todas las enfermedades. Pensamos que ha sido el mejor enfoque siempre el enfoque epidemiológico, la violencia y la seguridad como unos temas de salud pública, no unos temas simplemente de represión, de más policía, ¿no es cierto?, de más código penal. Esa es la visión de Ruptura en cuanto a la seguridad, comunidades seguras, familias seguras, que la niña o la mujer no sean golpeadas ni asaltadas en la calle, pero que tampoco sean golpeadas y asaltadas en su propio hogar. Esa es la sociedad. Una conclusión de ese tipo de seguridad ciudadana es distinto. Yo por eso me revelo ante ese debate, que hay que subir a 16 años, 20 años. Por ahí hay algún candidato desaprensivo que anda diciendo que él va a autorizar que se armen para que sean más seguros, cuando todos sabemos que lo que hay que es retirar las armas para ser más seguros. Una sociedad armada, ahí está los Estados Unidos, es una sociedad insegura. Entonces las propuestas nuestras son claras, hay distintos tipos de violencia, cada violencia requiere un tratamiento distinto, una estrategia distinta, no es lo mismo el narcotráfico, el sicariato, la trata de personas, el tráfico de órganos, de armas, que la violencia de la delincuencia común o que la violencia intrafamiliar y de género. Nuestro enfoque en Ruptura es un enfoque global, holístico, orientado fundamentalmente a crear una cultura de paz desde la familia, al barrio, al pueblo, a la ciudad. Paco Moncayo, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo, pero antes de que culmine este encuentro, este diálogo, queremos pedirte que nos dejes un mensaje para todos las y los jóvenes que te están escuchando, que te están guiando en este momento, y para quienes te van a ver luego cuando subamos este video por YouTube. Bueno, la verdad es que quiero dejarles un mensaje de esperanza, de optimismo. Ustedes son vidas preciosas, no las desperdicien. Ustedes son el gran potencial que tiene este país para salir adelante. Cuídense, respétense en pareja.
Pareja que te maltrata no te quiere, pareja que no te respeta no te quiere. Hagámonos querer, no seamos pasivos ante el maltrato. El maltrato debe erradicarse de toda relación. Si aceptamos nosotros mismos sumisos de ser maltratados o sumisas, que es lo que suele suceder con mayor frecuencia, nos estamos irrespetando y estamos poniendo en manos de alguien la capacidad de maltratarnos. Yo creo que eso es fundamental, chicas, chicos. Ustedes son valiosos, ustedes son personas que deben ser respetadas. Ustedes tienen todo para ser por delante. Y nosotros, creo, los más viejos, tenemos el derecho de decirles, porque hemos pasado por todo lo que ustedes ahora están pasando, nuestra experiencia, siempre un tono positivo, con la esperanza de que cada una de las vidas de ustedes, que son preciosas, tenga una relación plena. Una vez más, Paco, agradecerte por visitarnos, por acompañarnos en este encuentro, y a todos los jóvenes también que nos siguen en todos los tweetcams, agradecerles por la participación, por esas ganas de participar, de conocer y de, ¿por qué no decirlo?, lograr este voto responsable. Estamos en los siguientes, lanzando los eventos de los siguientes tweetcams, estén pendientes, hasta pronto.